¿Qué pasa, gente del esto? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la radio de Noticiero Garibaldi. Y hoy vamos a hacer un capítulo algo diferente, esperado, guay yo creo, que es el análisis de temporada del femenino. Y es que es una temporada que yo ya he analizado mucho, pero de manera por momentos, ¿no? Momentánea iba a decir, pero mejor dicho por momentos. Un mal inicio, una buena reacción y un final agridulce. Un final que nos deja un Estudiantes que todo el mundo siente que podría haber dado un poquito más. Pero hay muchos más matices y es la primera vez, creo que es la primera vez que voy a analizar la temporada como una temporada global, que es un poco lo que toca, ¿no? Al final, mirar con la temporada ya pasada, con una semana de calma, por muchas cosas, por el Junior, por cosas fuera del proyecto, pues hemos esperado una semanita y hoy, lunes 4, que vosotros esto lo veréis posiblemente martes 5, miércoles 6, no tengo que ver cuándo lo voy a poder subir, ya con este tiempo, echando la vista atrás, vamos a analizar la temporada más tranquilamente. Voy a intentar que esto sea rápido, porque nadie quiere estar aquí 40 minutos como en el vídeo del Junior. Así que, muy sencillito, vamos a hacer un análisis de la temporada, un análisis de los entrenadores y un análisis de las jugadoras. Y dentro de ese análisis de jugadoras voy a hablar de pues, las que me gustaría que se mantuviesen y las que creo que tienen opciones reales de mantenerse. Luego, obviamente, yo esto hablo sin conocimiento ninguno, entonces puede ser que todo lo que diga yo salga absolutamente al revés. Entonces, para empezar por el principio, la temporada del Estudiantes es mala. Así de claro. En general, la temporada del Estudiantes es mala. Con matices, con luces, con sombras. Es mala. ¿Por qué? Muy sencillo. Es la segunda peor temporada de la historia del Estudiantes femenino en primera división, en la Liga Femenina Endesa. La peor, el descenso. Imagínate. Pero es que no hemos estado tan lejos de ese descenso. No hemos estado tan lejos, porque el Estudiantes ha acabado con 12 victorias y el equipo que marcaba ese descenso era la Peña, era el Juventud de Badalona con 11. Entonces, una victoria. Un partido más de no llegar a esa reacción, un partido menos de habernos relajado antes y el Estudiantes podría haber estado en esa pelea por el descenso. Yo creo que mucha gente no se da cuenta porque al final el Estudiantes llegó relativamente cómodo al final de temporada, donde tuvimos esas 3-4 derrotas seguidas, y eso al final nos hizo bajar bastante, pero el Estudiantes ha estado mucho más cerca de descender de lo que creemos. Obviamente yo soy el primero que dice que es una temporada mala. Me voy a repetir hasta la saciedad. Creo que es una temporada donde hay que sacar muchas cosas positivas pese al mal hacer. Y eso es así, porque un equipo que tiene esa reacción, un equipo que es capaz de reaccionar, de cambiar de un entrenador y hacer 7 victorias seguidas, porque yo entiendo que hay un cambio de entrenador y tienes 3 o 4 victorias y luego pues se vuelve una realidad, pero es que el Estudiantes tuvo 7 victorias consecutivas y luego pues sí que tuvo esos bachecitos. Como temporada, lo primero que hay que decir, y un poquito nos vamos a meter en materia de entrenadores, pero vamos a dejar al último, y para mí más importante de esta temporada por lo menos, para el análisis de después. Pero es que claro, hay que decir, y esto es una cosa muy importante, que es que esta plantilla no estaba confeccionada para Pernas, que es el entrenador que inició la temporada. Estaba confeccionada para un Nacho Martínez. Y lo puedes ver con ciertas jugadoras. Dicho esto, yo le voy a quitar, porque obviamente voy a criticar, pero también le voy a dar una mano a Otego. Me parece que la muy criticada creación de plantilla, la muy criticada pues confección de esta plantilla, no tiene mucho sentido. Porque creo que si te vas al papel, la plantilla que se genera, la plantilla que se crea, la plantilla que se confecciona, es buena. Y tiene sentido, que es lo más importante. Y hay fichajes muy positivos. Creo que hay que saber quién es el Estudiantes. Porque el Estudiantes, incluso nosotros, creo que hemos puesto al femenino un pasito por encima de lo que se merece. El Estudiantes no es un club con muchísimo dinero. Es un club que tiene que estar de arriba peleando. Es un club que tiene un espejo claro, que es el Jairis. Punto. El Estudiantes no se puede
mirar al espejo ni con Perfumerías Avenida, ni con Valencia, ni con Zaragoza, ni con Girona. No. Se hay que mirar con Jairis, que es el equipo que ha hecho lo que el Estu tendría que estar haciendo. Y no estamos lejos de conseguirlo. No estamos lejos. Estudiantes, yo ya lo he dicho, tenemos muchas cartas, somos un club muy atractivo, y eso es algo que tenemos que usar. Pero ya llegaremos a eso después. Digo esto porque el planteamiento de cómo se confecciona la plantilla es muy interesante. Yo me quiero fijar en varios fichajes de principio de la temporada para entender. Porque sí que es verdad que hay fichajes como Carla Osma, que son 100% vamos a intentarlo con esta chavala que llega desde la LCA y es interesante. Y creo que es una jugadora que ha salido bien. No muy bien, no mal, bien. Ha aportado en lo que tenía que aportar, que es algo que ya hablaremos, pero no ha terminado de dar ese paso adelante. No es problema, es una chavala de 19 años que tiene 2 años más de contrato y que se los ha ganado. Pero quiero centrarme en los fichajes, y por ahora digo fichajes, luego hablaremos de otras cosas que también son muy importantes. Fichajes de Nneka Ezeibo, Irati Echarri y me voy a sumar otros 2, perdón, María Jespersen y Clementine Samson. Luego hablaremos porque hay más, obviamente. Fichajes como el de Nneka Ezeibo tienen todo el sentido para estos estudiantes. Nneka Ezeibo fue la segunda jugadora en ser jugadora revelación por detrás de Jana Martín. Joder, eso es como fichar el rookie del año. Un equipo que esté en mitad alta de la tabla, como es el Estudiantes femenino, tiene que mirar a esa gente. ¿Qué jugadoras han sido sobresalientes en un club de media tabla baja? Nneka Ezeibo. Me la pillo y me la traigo. Pero es que encima no es solo eso lo positivo. Es que Nneka llegaba para estar en la posición que peor teníamos el año pasado. Porque el año pasado no teníamos 5. Estaba jugando Liliana Banastak. Banastak es una 4. 4 grande, pero es una 4. Y no teníamos 5. Y este año, lo primero que fichamos, bueno, no sé si lo primero, pero cumplimos con el problema que teníamos el año pasado en el 5. Traemos a 2. Nneka Ezeibo, jugadora revelación. ¡Pum! Tiene todo el sentido. Y luego tienes una chavala de Estados Unidos, Olivia Cochrane, que no funciona. Pero sobre el papel, hostia, una 5 grande, física, de las que funciona. Marianne Coulibaly, Keita, Dumbia. Bueno, estoy ahora mismo... ¿me entendéis? 5, estilo, grandota, física, que funcionan muy bien. Entonces, ¿tiene sentido el fichaje? Sí. Sobre el papel, sí. Vale. Fichaje número 2. Irati Echarri, jugadora de la selección española de baloncesto, especialista defensiva y con puntos. Que venía también de un club de media tabla como era... ahora sí sigo metiendo un triple. ¿Guernica llegaba a Irati? ¡Buah! Me acabo de complicar la vida muchísimo. Bueno, jugadora de la selección española, que llegaba para apuntalar la defensa. ¿Por qué esto es importante? Porque ¿quién apuntalaba la defensa? Nacho Martínez. Vaya, es una jugadora que con Pernas no ha triunfado. ¿Dónde ha triunfado? Con Olmo. ¿Por qué? Porque Olmo le ha vuelto a dar esa importancia a la defensa. Hablaremos de eso luego. Pero es una jugadora de selección española. Tercer fichaje, que no ha funcionado tan bien. María Jespersen, danesa, jugadora que llega del Perfumerías Avenida, gran anotadora. Con la selección danesa es de las mejores anotadoras de Europa. Y con Perfumerías Avenida, uno de los mejores clubes de España y de Europa, ha sido una jugadora importantísima. Tiene todo el sentido. Esas jugadoras que hacen las cosas bien en equipos de arriba, pero que no tienen tantos minutos. Oye, pues me la traigo y es importante. Putada, la maternidad. Quiero remarcar una cosa, porque, joder, yo soy el primero que me siento mal criticando, porque que yo no quiero que se entienda mal. Me parece de puta madre que María Jespersen diga, oye, yo quiero ser madre y puedo ser madre, y tenga un contrato. Pero creo que nadie duda que el Estudiantes como club es una cagada fichar a una jugadora que sabes que va a estar un año en blanco. Y sobre todo, que es que la fichas por un año. Que yo sepa, que a mí me haya llegado, Jespersen ficha por un año, no por 2. Entonces no tiene sentido que tú vayas a tener una jugadora que no va a poder jugar en todo el año y solo la firmes para un año. Si Jespersen continúa la temporada que viene, veremos. Pero ahora mismo es un fichaje que no tiene sentido. Yo entiendo que los Estudiantes no sabía esto, porque si no, no se lo hubiese fichado. Es una putada, es una mierda, pero es la realidad. Si tú tienes a un jugador de baloncesto
con la rodilla destrozada y te dicen, oye, este tío no va a poder jugar por 9 meses. Tú no le fichas. Es lo mismo. No es una lesión. Es una lesión. No se puede comparar, lo sé. Y es una mierda. Pero es verdad. O sea, es una jugadora que está en blanco durante una temporada. Pero es una jugadora que, sobre el papel, fichajazo para ser líder de este equipo. Y cierro con Samson, porque es un fichaje muy parecido al de Nneka Ezeibo, una jugadora que en un equipo de media tabla baja era muy importante, una de las grandes anotadoras de la liga con Celta, haciendo que el equipo se mantenga una temporada cuando por equipo no debería haberse mantenido. Y tú te llevas a una chica que organiza, que rebotea y que mueve bien el balón y que anota. Sobre el papel está muy bien. Y como ella, los fichajes de Tijana Krivacevic, el fichaje de Olivia Cochrane, que ya lo hemos dicho, el fichaje de, hablaremos luego de Leona Odom, fichajes de Stanachev era un fichajazo, era una tía que llegaba con una buena muñequita de 3, bla. Pero es que luego, aparte de eso, se juntan. Que mantienes a La Torre, que venía de una buena temporada, es una gran sexto hombre. Topuzovic, que me parece un gran fichaje. También un fichaje, o sea, una renovación, perdón, muy de Nacho Martínez. Una jugadora muy de corte defensivo. Al final eso marca mucho. Pero bueno, vámonos a la temporada. La temporada ya empieza mal con todas esas... María Jespersen está embarazada, Olivia Cochrane ni llega, jugadoras como Samson pues no son... Y mira que Samson me parece que es bastante del gusto de Pernas, pero no funciona. La gente que llega no está haciendo las cosas bien y es un desastre. Y creo que el Estudiantes, una de las grandes cosas que vamos a criticar es que tarda demasiado en cesar a Pernas. A Pernas se le podría haber cesado 2 partidos antes. Para mí Pernas no debería haber jugado ni contra Ferrol ni contra Leganés. Para mí, personalmente. Pero bueno, ahí llegan el gran problema para mí y la gran hostia que hay que darle a Otego, que es el fichaje de Leona Odom, el fichaje de, pues, eso. Pero es que también hay que darle su palmadita con el fichaje de Elisa Berkani. Igual que luego, obviamente, hay que darle su hostia con el fichaje de Garrick, con el fichaje de Crozon, con ese tipo de fichajes como... Perdón, hay que darle la palmadita con los fichajes de Garrick y de Crozon, pero es que también hay que darle la hostia con el fichaje de Laura Erikstrap, por ejemplo. Entonces me parece que ahí el Estudiantes tendría que haberlo hecho mejor, porque llega una Odom que no llega, que no está, llega una Laura Erikstrap que no juega, que no lo hace bien, pero bueno, luego te haces una apuesta como es la de Paige Crozon, que te sale bien, pero no es una jugadora diferencial, por mucho que a mí me encante Paige Crozon. Es una jugadora que defensivamente te da mucho nivel, luego tiene muy poquitos registros en ataque, más que ese tiro que realmente tampoco fue tan diferencial. Tiene mucho trabajo y creo que es una jugadora que para una temporada necesitas en tu plantilla. Y a mí me hubiese gustado que se quedase, porque creo que es una jugadora con ese potencial de ser una jugadora muy importante, de rol, en un equipo importante. Pero el fichaje de Garrick es una anotadora, que es lo que es lo que más te sobra, es lo que menos te falta en este equipo. O sea, con Lisa, con Berkani, con Lisa, con Juana, con Nneka, con Frieda. No necesitas. Necesitas una 5 que te funcione. No como Laura, que no ha jugado casi minutos de importancia, por no decir que no ha jugado minutos. Y que tampoco es el perfil de 5 que yo creo que se necesitaba. Te faltaba también una 3 defensora, porque ya tienes a una Lisa que te puede hacer el trabajo ahí, o una Juana que puede hacer el trabajo ahí, incluso una Irati, pero a mí me faltaba, pues eso, que Maddie Garrick, que en vez de haber sido una jugadora de corte ofensivo, hubiese sido una jugadora de corte defensivo, para dar esa solidez que nos faltaba. Porque el Estudiantes a hostia limpia le ganaba a cualquiera. De yo te meto, tú me metes, yo te meto, tú me metes. A eso jugaba todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Que cuando el Estu tenía un mal día en ataque, era un desastre en defensa. Y eso es lo que creo que ha faltado luego a lo largo de la temporada. Que todo el buen planteamiento que se tuvo a principio de temporada, funcionase o no, luego no se ha tenido. El fichaje de Elisa Berkani te sale muy bien. Pero es que luego creo que no hay ningún otro fichaje tan destacable como él. Porque lo que te digo, el otro bueno es el de Paige Crozon, que me parece que es una jugadora de rol. El fichaje de Maddie Garrick, que es una jugadora de corte ofensivo, cuando igual necesitamos una de corte defensivo. Laura Erikstrap no juega. Odom es un desastre.
Entonces, esa es la crítica a Ortego y creo que todo el mundo se la tiene que hacer. Ortego es un tío que la plantilla la confeccionó de buena manera. Que luego por cosas de la vida no haya funcionado, ¿qué se le va a hacer? Pero donde sí que hay que criticarles en la corrección de la plantilla. Y hablando de plantillas, obviamente vamos a ir a hablar de Olmo, que es el que ha cerrado la temporada con esta plantilla, y luego hablaremos de las diferentes jugadoras. Olmo me parece que es un buen entrenador, pero no estoy yo al 100% seguro que sea la mejor opción yendo a la temporada que viene. Dicho esto, ojalá se quede, porque creo que tiene que demostrar lo que es capaz de hacer siendo el entrenador que coja el equipo desde el principio de temporada, que sea capaz de confeccionar un equipo a su medida, que sea un entrenador capaz de decir, oye, yo quiero jugar a esto, porque no ha podido ser. Y es entendible, porque es un entrenador que coge un equipo destrozado, en descenso, que no gana partidos, que le cuesta la vida sacar resultados y donde no hay ni una cosa positiva en ataque ni una cosa positiva en defensa, donde todo es un auténtico desastre, donde la única cosa positiva de esa temporada estaba siendo Frida Banner y ya está. Y no cuenten más. Y no cuentes más. Porque la que era buena era irregular. La única que era buena y irregular era Frida. Dicho esto, Olmo es un entrenador capaz de coger un equipo así y darle la vuelta por completo y decir, con dos cambios simples, que es, vamos a meterle a este ritmo, vamos a divertirnos y sobre todo, y más importante, vamos a morder en defensa. El Estudiantes de Olmo no defiende bien, porque no defiende bien en parado, no defiende bien con sistemas, no, muerde, amarra y arranca. Y eso lo ha hecho muy bien. Pero yo quiero ver a Olmo qué es capaz de hacer con siendo él el que genere esa plantilla, el que confeccione esa plantilla y el que diga, yo quiero jugar así, así y así, y vamos a jugar así, así, entonces me va a traer jugadoras así. Que Olmo quiere... O sea, yo confío y creo que todo el mundo debe confiar en Olmo porque ya hemos visto lo que es capaz de hacer con un equipo que no está hecho a su medida. ¿Qué es capaz de hacer Olmo con un equipo hecho a su medida? Habrá que verlo. Y yo espero que el Estu nos deje verlo. Espero de verdad. Porque no quiero ver a Olmo otro año más de segundo entrenador. Porque creo que se ha merecido por lo menos el darle la oportunidad de ser primer entrenador del Estudiantes con un equipo que sea suyo. Dicho esto, vamos a hablar ahora de jugadoras por jugadoras. Obviamente hay jugadoras que no han jugado minutos, como Cochrane. No voy a poder analizarlas, porque no se puede. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Yo tengo aquí una lista y como me aparecen. Me hubiese gustado hacerlo de menos a más en partidos, puedo hacerlo, pero voy a tardar. Vaya, voy a hacerlo así. Ah, mira, sí que puedo. Ah, de puta madre. Pensaba que no me dejaba. Pues lo vamos a hacer así. La jugadora que menos partidos ha jugado es Tijana Krivacevic. Una Tijana Krivacevic que a mí me pareció un fichaje muy interesante, sobre todo sabiendo la baja de Olivia Cochrane. Necesitábamos esa 5 suplente. Creo que Krivacevic era una jugadora con el caché. Tenía el nombre, tenía el estilo, tenía la posición, era una 5 grande, alta, defensiva, pero que también era capaz de meter y joder, nos hubiese venido tan bien, por lo que luego hablaremos con Neka, nos hubiese venido tan bien, pero no funcionó. Y no sé qué decir, o sea, es una jugadora que llega fuera de forma, que el Estudiantes yo creo que no tiene paciencia con ella y que cuando luego se va a Olympiacos, que creo que también tiene que ver con que ella salga, no creo que solo sea que el Estudiantes no tiene paciencia, yo creo que el Estudiantes no tiene paciencia y viene una oferta de Olympiacos. Cuando ha jugado a mí me ha gustado, pero en el Estudiantes no ha tenido oportunidad. Topuzovic, ¿cómo nos hubiese cambiado esta chica la cara este año? Yo creo que es una de las lesiones más duras que yo he vivido con el femenino. O sea, es una tía que te puede jugar en el 3, en el 4, que te da cosas positivas en ataque, que te da cosas muy positivas en defensa, que hace equipo, que hace piña. Es una putada, es una jugadora muy diferencial y yo lo digo ahora mismo. Topuzovic que siga la temporada que viene.
porque creo que es una jugadora que da igual el entrenador con que la pongas, que te va a funcionar. Obviamente si es un entrenador, perdón, voy a decir jugador todo el vídeo. Si es un entrenador con corte defensivo, mejor que mejor, porque al final es una jugadora de corte defensivo. Pero este año, lo poquito que ha jugado, ha demostrado ser capaz de ser importante. No voy a decir nada, porque es que no se puede, son 2 partidos jugados, son 10 puntos, 75% al interior, 66 al exterior, 2 rebotes. Son unos números que si se hubiesen traducido así toda la temporada y lo hubiésemos tenido, otro gallo hubiese cantado, pero vamos. Clementine Sampson. Yo creo que una de las grandes trampas de esta temporada, a mí venía y a mí me encantó cuando sonó, a mí me encantó. Me pareció una jugadora que es increíble. O sea, para mí Clementine, pese a que tiene mucho que dar, tiene ese encontronazo, tiene esa bronca con Pernas que no tiene sentido. O sea, es una jugadora que es muy importante y que luego cuando está en Ferrol lo ha demostrado, una gran anotadora, pero también teniendo juego. Es una jugadora que yo no entiendo bien qué pasó, nunca lo sabremos, pero una jugadora muy interesante y que nos hubiese venido muy bien, sobre todo ese tiro exterior, que no estaba teniendo, porque en 5 partidos estaba haciendo 4,2 puntos, 22% al interior, 30 al exterior, 2,4 rebotes y 1,2 asistencias. Eran números muy malos. Luego vamos a pasar rápido por Ada Toribio, la canterana, que, bueno, los números son los que son. 1,3 puntos, 28% al interior, 33 al exterior y poquito más, pero es una jugadora que yo, por lo que se habla y lo que se dice, es una jugadora que se va a marchar a la universidad en Estados Unidos. Ojalá sea mentira, porque ya sabéis que a mí Ada es de mis jugadoras favoritas del Junior, del Junior de la cantera desde hace ya 3 o 4 temporadas. Incluso antes de empezar este podcast yo ya la tenía controlada y es una jugadora que siempre me ha enamorado muchísimo su juego y ojalá siga y pueda crecer en el Estudiantes y sea una jugadora y una pieza importante a futuro. Laura Eric-Straps, que es la siguiente, son 10 partidos, ni yo sabía que había jugado tantos y es que los números son, bueno, pues son 2 puntos, 56% al interior, un rebote, poco más y una jugadora que es que no sé qué decir, o sea, yo no sé quién la ficha, tiene que ser por narices un fichaje de Ortego, porque si no, para mí, o sea, traes una jugadora para no jugar y que no tiene un rol. Y encima le quita minutos a Adriana, o no. Es una jugadora que necesitas porque necesitas una 5 suplente, pero es que no la usas. No entiendo. Tiene que ser un fichaje de Ortego que no dio el visto bueno Olmo, o no sé qué debió pasar, pero hay algo raro ahí. Adriana Díaz lo mismo, vamos a pasar muy rápido por ella. Son 2,7 puntos, 27 al interior, 53 al exterior, un rebote y, bueno, pues una jugadora que se marcha a Estados Unidos a crecer y que ojalá en algún momento vuelva. Y yo estoy seguro que si Ada vuelve a Europa, por muy buen nivel que tenga, vendrá al Estudiantes. No sé cómo explicarlo, pero lo tengo tan claro que esta chica va a volver al Estudiantes en algún punto de su carrera, tan claro, y es una jugadora que vamos a esperar con los brazos abiertos porque va a ser un auténtico pepino. O sea, va a ser tan buena cuando crezca, cuando mejora pues todos esos fundamentos ofensivos, cuando sea una pivot igual un poco más interior y aprenda a moverse mejor en la zona. Es una jugadora que tiene 18 años, que va a ir a la universidad, que se va a formar y que va a volver al Estudiantes para ser la gran jugadora. Estoy seguro. Maddie Garrick, un poco lo que hemos dicho, una jugadora con corte ofensivo y lo ha demostrado en 12 partidos, 7,3 puntos, 34 al exterior, 47 al exterior, un rebote, una asistencia y casi un robo. Es muy buena jugadora, para lo que hizo muy bien, pero lo dicho, creo que hubiésemos mejorado si hubiese sido una jugadora de corte un poco más defensivo. Al final es una buena jugadora para ese final de temporada, creo que lo hace muy bien, pero es una jugadora que por esa mala defensa dejaba bastantes huecos. Seguimos. Leona Odom, una jugadora que si llega a funcionar hubiese sido muy buena, pero es que no funcionara, es que terminó mal por tantas cosas, una soberbia, una jugadora que no trabajaba, que cuando trabajaba y cuando corría era muy buena. Y claro, eso
la hace terminar la temporada en 15 partidos con 6 puntos, 53 al interior, 25 al exterior, casi 2 rebotes y casi un robo. Y una jugadora que, bueno, pues era la pieza. Para mí era la pieza. Porque es ese fichaje que llega junto con Lisa y que si ella se llega a encontrar su rol, si llega a trabajar, porque ella no trabajó, y si llega a bajar la puta cabeza y dejar de tener ese ego tan grande que tenía, hubiese sido muy importante. Porque era una jugadora que tenía puntos, pero que también tenía un buen trabajo defensivo, que tenía el físico, que tenía esa velocidad, que hubiese sido muy interesante, pero no pudo funcionar. Creo que por el problema que teníamos un poco en el club, no encontró esa comodidad y yo creo que ya no trabajó bien. Paige Crowthon, que con 18 partidos firmó 4,6 puntos, 61 al interior, 41 al exterior, 3 rebotes y poquito más. Una jugadora con muchísimo trabajo, una jugadora que no vino sola, también vino con Poppy, que yo creo que es una jugadora que ha generado algo en el vestuario y eso es algo que a mí me hubiese encantado ver un poquito más desde dentro. Obviamente es una cosa que se tienen que llevar ellas, pero es que para mí, yo me acuerdo que yo la primera rueda de prensa que tuve con Olmo, que fue en el siguiente partido al de Leganés, obviamente, ya se confirmó el fichaje de Paige y tú te ponías a leer y era una jugadora que no había jugado casi profesionalmente a 5x5, que llegaba con una temporada ya acabada, porque el Estudiantes ya sabía que no iba a poder pelear casi por nada. Y es una jugadora que yo creo que ha cambiado mucho el equipo. Y por literalmente lo contrario a Odom. Es una jugadora que aceptó su rol, que se dejaba todo en el campo y que supo entender lo que era el Estudiantes. Y eso es algo que Leona no llegó a entender. Si vamos a la siguiente, que es Isa Latorre, muy buena temporada. Para mí incluso mejor que la anterior, pese a esa lesión. Sí que es verdad que las estadísticas para Isa son extrañas porque son 3,3 puntos, 32 al interior, 35 al exterior, 2,3 rebotes, 3,1 asistencias y 1,2 robos. Es una jugadora que para mí debe seguir en el Estudiantes. Luego haré esto mejor y os diré quién yo quiero y creo que va a seguir en el Estudiantes, pero Isa Latorre creo que es una jugadora que debe continuar porque lo que te da desde el banquillo, pocas jugadoras te lo van a dar. Y encima creo que es una jugadora que te da en vestuario, que te da en equipo, que se involucra y que hace piña y eso es muy importante y es una jugadora que conoce y respeta al club. Y a mí es una jugadora que me encanta, pero me encanta y ojalá siga porque me parece que es muy importante. Y es también lo mismo que Paige y lo contrario es una compañera de la hostia, es una jugadora que sí que es verdad que lo que hemos dicho, venía de la lesión, le ha costado adaptarse, pero en el momento en el que se ha adaptado es muy buena jugadora. Es que no tengo ninguna mala palabra para Isa. Dentro y fuera del campo tiene pinta de que es la compañera ideal, la jugadora ideal y yo te diría ahora mismo que de esta plantilla o de las últimas plantillas que hemos tenido en el Estudiantes, la entrevista que más tengo ganas de hacer es a Isa Latorre. Pero muchísimas ganas. Muchísimas. Seguimos con Lisa Berkani. Poca cabeza, mucho corazón y muchísimos más puntos. La jugadora más importante de este año, junto y con el respeto de Frida Bunner, si esta jugadora estaba bien de cabeza, era importantísima. 10,4 puntos por partido, 39 al interior, 33 al exterior, 1,8 rebotes, 2,7 asistencias. Y es lo dicho, es que para mí es eso. Si esta tía tenía la cabeza, era la mejor. Y si no, también. O sea, al final, me parece que mucha gente decía que era irregular, me parece que ha tenido 2 o 3 partidos malos. Era una jugadora que sí que es verdad que defensivamente no era increíble, pero hostia, se dejaba los huevos, ¿eh? Era una tía que se ponía y defendía. Mal, pero defendía. Que eso da mucho que decir. Y es puro talento. Puro talento. Puro talento. La putada es cuando perdía los papeles y cuando perdía la cabeza y cuando no pensaba, ahí había un problema, pero es muy importante. Muy, muy importante. Stanachev, temporada extraña. Casi 5 puntos, 40% al interior, 36 al exterior, 1,3 rebotes, 2,6 asistencias. Una jugadora que yo, viendo sobre todo ese final de temporada, no entiendo qué debió pasar con
con Olmo, porque no entiendo que esa jugadora no jugase. Sí que es verdad que obviamente defensivamente muy por debajo de lo esperado, de organización también, pero yo creo que incluso ya Pernas tuvo muchos problemas para darle un rol, porque creo que no es una base al uso. Y ese es el problema. Tiene el cuerpo de una base, pero es una escolta, es una tiradora. Y eso es así, y lo ha demostrado. Y creo que el Estudiantes la debería haber usado como una 2, pese a que sea extraño. Pero era eso. Entre la mala defensa que tenía, que eso al final es algo que condiciona mucho, porque no puede jugar con Lisa, no puede jugar con Garrick, porque al final ya tienes muchos huecos por ahí. Pero para mí no tiene sentido el que haya estado tanto tiempo fuera de jugar. Si Stanachev no iba a jugar y se sabía, se la debería haber echado y darle minutos a Ada. Para mí. Porque Ada era una jugadora que al menos ese plano defensivo te lo daba. No te daba el plano ofensivo que tenía Stanachev, no, pero el plano defensivo sí te lo daba. Entonces, las gallinas que entran por las que salen. Seguimos, que nos estamos yendo ya largos. Carla Osma, 3,2 puntos por partido, 40 al interior, 33 al exterior, 1,4 rebotes y poquito más para una jugadora que tuvo sus buenos momentos y sus malos. Para mí es una jugadora que ha aportado bastante, sobre todo en el plano defensivo, y ha tenido ese nivel en ese momento para demostrar que es una jugadora capaz. Para mí, y lo que hay que pedirla para la temporada que viene es ese tiro exterior. Tiene que salirle, porque lo tiene y lo ha demostrado. Ir hacia canasta cuando pueda, porque es una jugadora que tiene las piernas, tiene el físico para hacerlo. Y, para mí, que se involucre un poquito más en el trabajo sucio. Porque físicamente puede. En el rebote ofensivo, en los robos, en meter la mano. Creo que es una buena defensora, pero se queda ahí. Me pongo delante y defiendo. No va, no es agresiva. Es un poco lo que le falta. Y luego en ataque, el tiro de 3 tiene que encontrarlo, porque es su gran arma. Y tener ese buen primer bote que lo tiene, pero hacia el aro. Y ser agresiva a canasta. Y si consigues esas dos cosas, y es una chavala que nos da X puntos y te da buena defensa, increíble, increíble. Y es una jugadora que ha sido titular en el 90% de los partidos de esta temporada y se lo ha ganado porque es una jugadora que estabiliza. Eso es lo contrario a, ¿no? Es lo contrario que decíamos de Maddie Garrick, de Stanachev, que al final tienes una jugadora que no puede defender, entonces tienes que compensarlo. Pues esta es la típica jugadora que ponías ahí, ¿no? Una jugadora que puede defender al 2, que puede defender al 3, que incluso una 4 pequeña la puede defender. No bien, pero la puede defender y eso es interesante. Y es una jugadora que yo creo que se ha ganado esos 2 años y eso significa mucha confianza para el futuro y yo quiero verla estos 2 años creciendo. Y sobre todo porque ha demostrado que lo puede hacer. Frida Banner, no pienso hablar de Frida Banner. No hay nada que decir de Frida Banner. O sea, Mrs. Regularidad, Mrs. Me llevo el equipo a la espalda y hago todo, Mrs. Yo no sé cómo esta tía no ha estado en la carrera por el MVP. 18 puntos, perdón, 16,7 puntos por partido, 18 de valoración, 59,5, nefastos 24. Si llega a tener el tiro exterior del año pasado, ¿qué sería esta jugadora? 6,7 rebotes, 1,8 asistencias. Nada que decir, es que no voy a decir nada de Neka, es que, perdón, de Frida, no se puede, no tiene sentido. Es ella, es una jugadora de WNBA, ya está, punto, nada más que decir, punto y final. Gracias, adiós y bienvenida siempre que quieras. Es la mejor jugadora que ha pisado el Estudiantes y creo que por mucho tiempo será la mejor jugadora que ha pisado el Estudiantes. Y estoy tan orgulloso de que el Estudiantes fuera capaz de decir, esta tía que ha sido MVP con 17 años de la liga alemana me la voy a traer. Y eso es lo que tiene que hacer Estudiantes. Eso es lo que tiene que hacer Estudiantes. A algunos les va a salir mal, como el de Olivia Cochrane, y a otros les va a salir bien, como el de Frida Banner. Pero hay que jugársela. Y chapó. Porque esta chavala ha sido muy buena. Y no tendrá el rango de leyenda, porque no ha estado suficientemente tiempo, pero sí que va a tener el rango de ser la mejor jugadora femenina que ha pisado el Movistar Estudiantes. Porque esta tía, si con 19 años está haciendo esto, imagínate lo que puede hacer curtiéndose en la WNBA. 10 de 10 esta chica, 10 de 10. Ojalá vuelva a pisar el Magariños en algún momento como Woman in Black. Sí, o sea, es mi sueño de ahora en adelante hasta que
se retire Frieda o me muera yo antes, que esta chica vuelva a jugar en Estudiantes otra temporada más y disfrutarla. Y entramos en el top 3 de jugadoras con más partidos, porque Frieda se ha perdido un partido más que el resto, y es que Nneka, Juana y Irati han jugado 30. Nneka, 30 puntos. Una temporada muy extraña, pero es que yo he escuchado críticas a esta jugadora y no lo entiendo. 12 puntos por partido, 48,9 al interior. Sí que es verdad que es lo que es, y eso hay que mejorarlo. 8 rebotes por partido y 1,2 robos por partido. Y es una jugadora que la iba mejor, la iba peor. Se pegaba más, se pegaba menos. Corría más, corría menos. Pero es innegable que Nneka Ezeibo se ha dejado el puto alma en todos los partidos. O sea, lo único que le ha faltado a Nneka es una rotación. Una rotación. O sea, es una jugadora que se ha jugado 27,3 minutos por partido. Y que su cambio natural ha sido Irati, que es una 4, que era el cambio natural de Frieda. Imagínate. Pero es que Nneka, con todo lo que se ha pegado, con los que se ha pegado, con lo que corría, con lo que trabajaba, es que no podía con su alma. Es una jugadora que no me cabe en la cabeza que no siga el año que viene. Porque el año que viene tienes a esta tía con una buena rotación al 5 y es muy, muy, muy... Es una puta pivot de primer nivel. Ya está, a punto, no hay más. Juana Chameleon, que cierra una buena temporada. No, para mí no ha dado el paso adelante que yo esperaba suyo, pero sigue siendo una jugadora extremadamente sólida. 10 puntos por partido, 47,7 al interior, 28,7 al exterior. Para mí tiene que mejorar esos porcentajes. 3,5 rebotes, 3,5 asistencias y 1,6 robos. Es la jugadora para todo. Es una jugadora que te hace puntos cuando lo necesitas, pero sobre todo que te defiende, que te roba. Y cuando el Estudiantes más lo necesitaba, ha salido más veces ella adelante que incluso Frieda. Y Juana ha sido la gran líder dentro, fuera del campo y sigue siéndolo. Y es una jugadora que no tiene sentido que se vaya. Es que para mí no tiene sentido. Es que esta chica tiene que jugar toda su carrera en el Estudiantes. Y me da igual lo que me digas. Me da absolutamente igual. Esta chica tiene que jugar toda la carrera en el Estudiantes. Y no hay más. Es que no hay más. Es que es la gran jugadora. Creo que es... O sea, los valores del Estudiantes es ella. Es ella. Y es una jugadora que entiende el club como una aficionada. Porque lo es. Porque es una aficionada. Porque es una demente. Y eso es muy importante. Sí que es verdad que es un año irregular en la anotación, sobre todo en el tiro exterior, y jugando un rol que no es el suyo. Yo sigo diciendo que para mí Juana es que no sé, ha tenido que volver a coger ese rol de todo. Y Juana, donde más para mí es importante, es en el base, generando juego, mandando y teniendo anotadoras a su alrededor. Y que ella no tenga que anotar, que tenga que generar. Pero es que ha tenido que muchas veces salir adelante y anotar. Eso es lo que hay. Es que ha hecho de todo. Y todo lo ha hecho bien. O al menos no ha hecho nada mal, mejor dicho. Y para cerrar, Irati Echarri, que para mí cierra una gran temporada. Son casi 7 puntos por partido, 50 al interior, 4,5 rebotes y 1,1 asistencias y casi un robo. Una jugadora que te da todo lo que te quitan muchas otras, esa defensa que tiene, ese buen trabajo. Yo también se ha notado mucho esa llegada de Olmo, porque ha ido de menos a más, de Pernas a Olmo. Yo creo que a Pernas no ha sabido darle un rol, o al menos no sabía dónde usarla. Y cuando llegó Olmo y se centró un poco más y ella se encontró más cómoda, ha sido la mejor jugadora en defensa y creo que una jugadora muy regular en ataque, que es lo que hay que pedirla. Y ya está. Y punto. No hay más. O sea, no hay más. Para cerrar un poquito esto, el hablar un poquito de Olmo, por darle otro matiz, ¿no? O sea, creo que es un entrenador que tiene lo más importante para ser entrenador de primer nivel, que es que no le tembló la mano en ningún momento, que cuando tuvo que sentar a alguien que tenía que sentarse, se la sentó, que cambió una dinámica que es muy complicada de cambiar, pero al final me parece, personalmente, que tácticamente tiene que dar ese paso adelante la temporada que viene. Yo quiero que siga,
pero tiene esa cosa de tienes que dar un paso adelante tácticamente. O sea, creo que Olmo ha jugado a, y en el momento en el que no había un plan B. Y no me parece mal. Y lo decía esa frase suya, de si nos tenemos que morir, nos morimos con nuestra idea. Y nos morimos jugando lo que sabemos jugar. Y creo que eso ha venido muy bien para un club que no sabía qué hacer. Pero sobre todo, a final de temporada, ha faltado a un Olmo más táctico. A un Olmo que entendiese mejor los tiempos muertos. Que supiese cambiar más las dinámicas. Y sobre todo, pues tener un poco de control más sobre lo que se jugaba. Y que no se jugase todo el rato lo mismo. Y que si el equipo rival te planteaba una cosa, tú tuvieses variaciones de tu táctica. Es un poco la única crítica y creo que eso es lo que tiene que dar ese paso adelante. Para cerrar, porque no quiero que se me alargue mucho esto. De la plantilla actual, yo quiero, ahora diré quién creo que va a ser. Yo quiero que sigan Irati, Juana, Neka, Frida Banner, si puedo, Carla Osma, obviamente, Isa Latorre, Paige Crozon, obviamente, pero es imposible, y Topuzovic, y quiero darle la oportunidad a Jespersen, porque creo que es una jugadora muy, muy, muy válida. Al final, creo que Jespersen vino para ser una jugadora muy importante y debe serlo si se la da otra temporada. Eso es así, porque es una pena no haber disfrutado de una jugadora tan buena como ella. ¿Yo creo que van a seguir? No lo tengo ni idea. Las únicas que te podría decir que van a seguir a ciencia cierta, Carla Osma, que ya ha firmado, y quiero pensar que Juana. Son las dos que creo que van a seguir. Creo que tienen muchas opciones de seguir si ellas quieren. Irati, Neka, Isa, obviamente, pero poco más. Poco más. Creo que es un buen núcleo. O sea, si mantienes a Irati Echarri, Juana Camilion, Neka Ezeikbo, Carla Osma, Isabel Latorre y Cristina Topuzovic. Y oye, si mantienes a Ada Toribio, sería maravilloso. Tienes a 7 jugadoras. Es un gran núcleo. Si de ahí, 8 con María Jespersen, 8. Si ahí luego te traes a otras 4 jugadoras para tener esas 12, una base, una pivot suplente, una 4 medio titular, una 2-3 para acompañar a Osma y tal. No, sí, tienes que ir mirando, pero sería muy bueno. Creo que es lo que tiene que buscar el Estudiantes. Creo que el Estudiantes no se tiene que volver loco, no tiene que pensar, ¡ay, esta temporada ha sido un desastre! Porque tal. No. Ese es el problema. El Estudiantes tiene que seguir haciendo lo que tiene pensado hacer. Lo que tenía pensado hacer, que es mirarse al espejo de Jairis y coger a un núcleo de 5, 6, 7 jugadoras, mejor 6, 7 jugadoras, y traer 4, 5 jugadoras que completen pues esas necesidades de pues una... ¿Qué se nos ha ido importante o qué no hemos tenido? Una pivot suplente. Se va Lisa, necesitamos una anotadora en el 2-3. Se va Frieda, necesitamos una pivot, una 4 titular. O vas a querer jugar con Irati y con Topuzovic en el 4. Vale, necesitamos una 3 titular para acompañar a Osma. ¿Quieres tener otra 2? ¿Quieres tener una base titular o vas a mover a Juan a la base y vas a traer a 2 exteriores, a 2 escoltas? Eso es un poco lo que el Estu se tiene que dar cuenta. Que el núcleo ya lo tiene. Que esta temporada no haya sido buena no significa que te tienes que cargar todo. Tienes que mantener ese núcleo de gente que sabe lo que es el club, que siente el club y que lleva tiempo aquí. Y a partir de ahí seguir construyendo. En la temporada que vaya peor, pues sabes que tienes que hacer más cambios. La temporada que vaya mejor, cambias unas 4 o 5 cositas. Entonces creo que eso es un poco. Este ha sido el análisis de la temporada. Me hubiese gustado hacerlo un poquito más corto, pero es lo que hay. Al final es un análisis de una temporada completa, muchas jugadoras, muchas variables y sobre todo eso. Una plantilla que, pese a lo que ha pasado esta temporada, para mí sigue siendo ilusionante. Sobre todo si el Estudiantes hace las cosas bien, que para mí es mantener ese núcleo y mantener ese bloque y seguir creciendo ahí. Tenemos el espejo perfecto en Jairis y hay que cogerlo. Y el Estudiantes tiene muchas jugadoras interesantes para fichar. Haré un vídeo en algún momento de fichajes posiblemente del femenino. Ya os digo que no. Ya os digo que no porque el Estudiantes, en cuanto empiecen los playoffs del masculino y a no esperar mucho más, en cuanto tengan cerrado a un entrenador de la temporada que viene, sea Olmo o sea quien sea, las jugadoras empezarán a llegar. Yo así de mi cabeza tal, pues hombre, me encantaría. Es que claro, me acuerdo de 2 de mis jugadoras favoritas de
de equipo como Guernica, y a mí me encantaría traer a Masa Jankovic al 4 o a Neo Laeta al base. Eso es así, o Emily Besoiri, que fuera la pivot suplente de NECA, obviamente, pero aquí hay que variar un poquito. Y bueno, veremos un poco, porque veremos si la apuesta por Carla significa que no va a haber más fichajes de jugadoras jóvenes, veremos qué jugadoras toman el relevo de Ada y Adriana, veremos si Ada se queda y tiene más importancia, muchas cosas que ver. Y el masculino sí que se mueve más información, se dicen más cosas, pero el femenino es una cosa mucho más complicada. Entonces, todo lo que puedo decir yo de fichajes que me gustarían para el Estu es puro juego mío de decir, pues eso, Masa Jankovic me gustaría. Pues sí, Marian Coulibaly, venga, pivot suplente, pero es lo que hay. Entonces, creo que el Estudiantes tiene que volver a seguir un poco la fórmula que les ha puesto en esta situación, que es traer a 2 jugadoras muy buenas, traer a 2 jugadoras que sepas que van a funcionar el rol y otras 2 jugadoras que digas, de cara a futuro, jugadoras jóvenes que lo hayan hecho bien, futuras promesas, rookies, ¿no? Como hemos dicho, estilo NECA, jugadoras que lo hayan hecho bien y que quieran ver ese salto de nivel de un equipo de media tabla baja a un equipo de media tabla alta, o, bueno, si el Estu hace las cosas bien, de tabla alta. El Estudiantes, yo lo sigo diciendo, como con el masculino, tenemos la cosa de ser un equipo de Madrid, de ser un equipo muy vistoso, de ser un equipo con un catálogo de logros en estas últimas temporadas muy bueno. Eso tenemos que seguirlo, pero al final hay que mantenerlo y hay que hacer las cosas bien. Yo confío en que Ortego va a hacer una buena planificación. Luego, obviamente, habrá que ver si se va a tener suerte o no. Y si luego, pues, el entrenador que está se mantiene, mejor dicho, el entrenador que al final empiece la temporada es el que se mantiene y la plantilla con la que empiece está confeccionada para él. Eso es un poco lo importante. Así que nada, lo dejo por aquí. Hablaremos, pues depende de cuándo haya subido esto, más pronto que tarde, sobre ese último partido del masculino, derbi contra Fuenlabrada, partido muy interesante y que, bueno, pues cerrará una temporada también bastante agridulce para el masculino, que cuando terminen los playoffs y ojalá la Final Four, porque significará que hemos llegado a la Final Four, haremos también ese análisis y, como no, con el masculino sí que estaremos mucho más atentos a rumores de mercado y a qué plantilla tendremos el año pasado. Así que nada, hasta aquí y nos vemos en unos días. Chao, chao, chao.